Hola, hola a todos. Mi nombre es Héctor Durán, soy cirujano plástico y estamos en este capítulo de los HDP. Efectivamente, no somos los hijos de, sino somos los HD Plástica. Entonces, sí, sean bienvenidos. Ahora tenemos a un buen grupo de amigos de cirujanos plásticos y les voy a pedir a todos que se presenten, que nos digan su nombre y que nos digan de qué lado nos visitan. Yo soy Manuel Álvarez Antiga, soy de Montevideo, Uruguay. Muy bien, bienvenido. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Mi nombre es Hernando Vázquez, soy de la Ciudad de México. Perfecto. Doctor. Mi nombre es Henry Marcos Quispe, vengo de Lima, Perú. Desde Lima, Perú, Henry, muy buen amigo, muchas gracias. Hola a todos, yo soy Alan Martínez y vengo de la Ciudad de México. Perfecto, bienvenido, Alan. Y yo soy Hugo Rojas Perdomo, soy de Paraguay, Ciudad del Este. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Y como ven, tenemos un grupo muy grande, muy diverso de cirujanos plásticos de distintos lados, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, ¿sí? Y lo que vamos a hablar ahora es cómo se ve el contorno corporal en los distintos países. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si a todos les gusta lo mismo y se van a dar cuenta que es súper interesante porque hay unas diferencias enormes, ¿sí? Entonces, aunque creo que entre Uruguay y Paraguay no hay tanta diferencia, ¿cómo les gustan los senos en tu ciudad? Digamos que en promedio es con un volumen sensual sin ser muy exagerado. ¿Pero qué es un volumen sensual? En términos volumétricos reales, Claro. más o menos unos 350 mililitros, 365 mililitros finales de todo el volumen mamario. O sea, ¿cuál natural es o el con implantes. volumen usual de implantes mamarios que usas entonces? En mis pacientes, entre 325 a 375 mililitros. O sea, no tan chicos entonces. No tan chico, pero en esos casos hay distintos grupos. Hay chicas que de origen, sin haber sido mamás, son de mamás muy pequeñas. Entonces el número final es más o menos, capaz que en torno de los 400 mililitros, volumen final de las mamas. Wow, ok. Y en Ciudad de México, ¿cómo es? Pues yo creo que está algo dividido realmente. Tenemos una población bastante dividida. Hay pacientes que pueden buscar algo conservador, aunque pienso que las tendencias ahorita están siendo bastante conservadoras, algo más fit, volúmenes más congruentes con el resto del cuerpo. Aunque, bueno, realmente ¿Cuánto es un volumen fit para ti congruente? tenemos que ver la relación también de la paciente, la estatura de la paciente. Pues, No, me queda claro, la pero lo que complexión. más pones usualmente de volumen, Bueno, algo congruente que habitualmente llego a colocar es de 225 a 325. es un tamaño muy distinto al que se maneja ya en Sí, es un poquito menor. Sí, correcto, en Uruguay, perdón. Y en Lima, ¿cómo les gustan a las mujeres? En estos últimos tiempos ha cambiado. Hace unos años de repente eran mucho más voluptuosas, pedían implantes más o menos de 350 o 400. O sea, grande. Claro, pero en estos últimos tiempos como que se ha bajado. ¿Por qué? Porque ha habido complicaciones en los pacientes como tosis, o sea, caída prematura de la mama, estrías. Entonces, eso ha hecho que de repente ya seamos más conservadores y coloquemos implantes mucho más pequeños, ¿no? Ahora se coloca entre 280, en 325 más o menos en promedio. Wow. Pero antes sí se colocaba 350, 400, que eran, me parece, muy, muy, muy voluptuosas. Sí. Alan, ¿cuál ha sido tu experiencia? Dentro de mi experiencia, lo que he podido pues, concluir es que actualmente muchas de las pacientes que se atienden piden volúmenes pequeños. Entonces, no más de 300, ese es por lo general. Pueden ser 280, 250, bueno, ahumado también al lo que ya tenga la paciente en mama, pero por lo general buscan implantes más pequeños. ¿Y Hugo? Creo que actualmente nosotros estamos coincidiendo con el tamaño. La tendencia es disminuir. Se busca un aspecto más natural. La prótesis que más utilizamos actualmente es básicamente 275 hasta 300 aprox. Y realmente el paciente viene y pide. Creo que nosotros hay una generación que se llama generación Monjaura actualmente. Entonces quieren
disminuir en todo sentido. Oh, muy bien. Entonces, todos concuerdan en que sí se está disminuyendo el volumen mamario que están pidiendo los pacientes, Yo no podría afirmarlo. ¿no? En- Para ti no ha cambiado. No, se observa, pero no puedo decir que sea la mayoría. Hay casos sí que lo piden y les gustaría tal vez algún volumen no tan grande, pero sí también hay muchas de ellas que después al correr del tiempo dicen, ay doc, me tendría que haber puesto un poquito más. Sí, sí, eso es frecuente, pero déjame decirte que yo sí estoy viendo un fenómeno donde, si bien todavía algunas mujeres piden tamaños grandes, estoy viendo una solicitud más grande y no es nada más lo que yo veo, sino también son estadísticas mundiales, lo estaba viendo apenas en el Congreso de Austin, donde decían que el volumen, perdón, el número de cirugías de reducción mamaria ha aumentado de manera considerable en este último año. Entonces creo que sí hay una tendencia para disminuir. Lo que yo he podido observar también es que si ponemos un implante de repente 200, no, 280 o 300, vemos que en el tiempo, en una paciente joven de 18 años, vemos que en el tiempo esa paciente va a subir de peso. Yo he visto que pacientes que he puesto implantes hace 4 o 5 años han subido de peso y la mama también ha crecido y entonces se ven más voluptuosas. Claro, y aparte ocurre todo lo que es generalmente relacionado con la mujer, que sube, baja de peso frecuentemente con los embarazos, si tiene uno o dos, pues más, ¿no? Definitivamente. Ok, bueno, pues entonces es interesante ver cómo existen las características. Y en el cuerpo, ¿qué opinas, Hugo? En el cuerpo, ¿qué te piden? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pide mucho glúteo, abdomen definido, o cuerpos más contorneados? O lo que le llamamos aquí en México un cuerpo buchón, que es muy, ¿cómo decirlo? Muy contrastante, con muchos volúmenes. El hecho que yo haya venido aquí es justamente porque vinimos a buscar contornos más suaves y más finos. Es la tendencia, creo, en el grupo de pacientes que nosotros manejamos. De hecho, que hay pacientes que buscan que sea más voluptuosa y todo más, pero creo que, y cuando nosotros vamos creciendo y vamos viendo también la evolución de nuestros pacientes, creo que lo que buscamos a largo plazo y para que se pueda mantener es más una armonía. Tener un cuerpo muy voluptuoso es difícil de mantener. ¿Y era así hace 10 años? No, hace 10 años no era así y mi pensamiento tampoco no era el mismo, sino Ujú. que nosotros vamos creciendo, ¿Cómo era hace 10 años? Bueno, hace 10 años tal vez hasta mi sugerencia era mayor volumen de senos, mayor volumen de glúteo, también nosotros sabemos que esa grasa, o sea que antes hacíamos una hipercorrección justamente porque pensábamos que tenía una absorción eh, mayor del 50%, entonces, pero también nosotros veíamos que eran pacientes más jóvenes, sin hijos, que conforme vamos creciendo, los otros pacientes también nos van acompañando. Entonces antes colocamos prótesis y hacíamos solamente lipo, o actualmente hacemos más levantamiento de seno y hacemos abdominoplastia. Y aquellos pacientes que nosotros habíamos hecho una hipercorrección, hoy vemos que de repente tiene el glúteo también acompañó ese crecimiento. Entonces es por eso que nosotros hoy somos más conservadores, porque tenemos un pensamiento a 10 años. Sí, pero también es cierto que como cirujanos plásticos que debemos dar un resultado que impacte, que sea fuerte, que la paciente lo vea y lo agradezca, ¿no? Entonces también es un poquito difícil eso, ¿no? Sí, bueno, y es real, ¿verdad? Ese resultado impactante es, y hay algo que yo siempre converso y converso con, tanto en mi casa como afuera con los pacientes. eh, Ser linda yo creo que es una profesión, o sea, ¿en qué sentido hablamos nosotros, verdad? Porque necesitas cuidado, necesitas tiempo, cuidarse a uno mismo, o sea, que mantener yo creo un cuerpo bien trabajado, por eso que hoy cuando nosotros hacemos mucho contorno corporal y contorno de definición, buscamos una definición más suave que aquella definición, una high definition, una definición más fuerte, porque mantener un cuerpo fitness es Es difícil, pesado, es es pesado. cansado, requiere mucho, ¿no? Sí, Sí, hay que darle muchísimo mantenimiento, incluyendo nutrición, etcétera, porque una paciente con una lipo de alta definición, entiéndase, una lipo con muchos marcajes, mucho cuadrito, todos los volúmenes musculares muy bien definidos, engorda y no se ve bien, o sea, por eso ahora
buscamos contornos más suaves, ¿no? ¿Tú Sí. lo haces también? Sí, exacto. En eso sí coincidimos en la búsqueda de nuestras pacientes habitualmente es de contornos más suaves. Las mismas pacientes dicen no quiero estar muy definida. Como que se asustaron de ver unos resultados no tan Exacto. bien hechos o falsos, no sé si decirlo. Y después comparado lo que es la población nuestra, que yo creo que son de caderas un poquito más amplias ya de origen, nunca buscan mucho volumen, tanto en caderas o glúteos, siempre dicen que sea un poco, pero no mucho. Mejorar la forma, pero no quieren exceso de volumen tampoco. Pero tú también tienes un reto, que estás casi enfrente de Buenos Aires y Sí. en Argentina valoran mucho, hasta donde entiendo, y ahora que fui me lo confirmaron, no valoran las curvas, o sea, las pacientes quieren ser más bien delgadas, ¿no? Ha ido cambiando bastante, sí. Lo que sí coincidimos, que siempre lo que agradecen mucho es cintura y un abdomen plano, Mm, pero no exceso de curvas. ujú. Pero cintura sí, sí, y el abdomen plano, sobre todo infraumbilical, es como lo que siempre recalcan mucho. Wow. Pero es chistoso porque si bien la tendencia es hacia cuerpos más delgados, más finos, contornos más suaves, y yo lo mencionaba ayer en una de las pláticas, cuando los hombres comparten imágenes de mujeres, generalmente son mujeres voluptuosas, ¿sí? Sí, yo considero que sí, realmente hay opiniones divididas. Bueno, al menos en México, hay pacientes que, bueno, piden un contorno buchón, es decir, pues exagerando un poco las curvas. Aunque, bueno, tenemos que particularizar el tipo de nuestra población, ¿no? No es lo mismo el norte quizá de México que el centro y el sur. Entonces, Sí, no, definitivamente hay zonas de México, para quien no conoce México y ve este podcast, las zonas de Culiacán, bueno, perdón, de Sinaloa, de Sonora, sí, son zonas del norte de esa área, son zonas que se buscan cuerpos muy acinturados, glúteos y senos grandes, sí, y las mujeres son extremadamente bonitas, sensuales, sí, pero sí son cuerpos muy marcados, sí, y que son difíciles de mantener también a la larga, ¿no? sí, claro, o sea, hay que particularizar. También hay cirujanos plásticos que pueden realizar cuerpos buchones, les salen muy bien, y también cirujanos plásticos que se pueden enfocar en un cuerpo más suave en la transición que se llega a hacer con alguna liposucción. Y pues también va en función del tipo de población que tengamos. Pacientes jóvenes quizás están ya más enfocadas en un cuerpo más eh, suave, la transición, los volúmenes más congruentes con el resto del cuerpo. Y pues bueno, o sea, recalcar que todo depende también del sector donde nos encontremos y qué tipo de cirujano plástico queremos ser en cuestión de ver a un particular tipo de pacientes. Y en Lima, por ejemplo, hay regiones donde prefieren un tipo de cuerpo o no. Digo, sé que Perú, no en Lima, en Perú más bien, hay regiones y en cada región hay unas zonas muy distintas. Por ejemplo, yo lo veo en Colombia, que no es un país con una extensión tan grande. Y son distintas las mujeres de Cali, a las mujeres de Bogotá, las mujeres de Medellín. O sea, cada región tiene unas características incluso corporales. No sé, ¿pasa algo así en Perú? Sí, en Perú hay diferentes tipos de fisionomía corporal en una mujer, ¿no? Pero lo que predomina básicamente en Perú, que la gran cantidad de mujeres de repente no tienen cintura y tampoco tienen cadera. O sea, Es interesante porque hay un cuerpo que se le denomina el cuerpo andino, ¿no? claro. Entonces, el cuerpo selvático, que es de sangre caliente, dicen, es como que sí tiene un poquito más de cintura, un poquito más de cadera, pero el cuerpo andino, como tú lo mencionas, es prácticamente cuadrado. Entonces, lo que las mujeres, aspiran es que tenga una bonita cintura y un bonito glúteo y caderas. O sea, caderas prácticamente no tienen y nosotros nos esforzamos en que se forme esa cadera para que visualmente se vea bien. Claro que no entrando a que sea muy voluptuoso, sino que visualmente se vea bonito. Que al menos haya una cintura, ¿no? A veces les digo a los pacientes que al menos haya algo que parezca una cintura, ¿no? ¿Y cómo es también allá en Paraguay? Bueno, yo creo que el cuerpo de las paraguayas es un cuerpo bastante uniforme, o sea que normalmente ya tienen un poco de glúteo, ya tienen un poco de cadera
Y lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros estuvimos conversando en el curso en sí, fue justamente con relación a que feminizar más al paciente. Entonces, y coincidimos con el trabajo del profesor, que el profesor Héctor presentó, ¿verdad? Que con relación a que muchas veces lo que llama más la atención es la cintura, por eso que existen técnicas nuevas que puedan acentuar eso, porque le dejan más femenina a las pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que de hecho ya tienen cirugías previas, tienen lipos previas, pero que no tienen cintura, tal vez por una técnica o retirar mucho la parte inferior, pero de igual manera, pacientes que no tienen cintura hoy buscan cintura más que cadera, además. Nosotros sí vimos esa necesidad, es por eso que cuando vinimos aquí es justamente por los resultados que nosotros hemos observado, o sea, que el complemento, es algo que realmente o que nosotros realizamos de una forma, pero sin una técnica tan perfeccionada, ¿verdad? Entonces vinimos a pulir esa porción de tal forma que podamos dar esas líneas suaves, esas líneas eh, y complementar, ¿verdad? Lo que Dios ya hizo, nosotros solo vamos a, o sea, que lo que nosotros vemos es, o sea, no intentamos ver los defectos y sí acentuar lo que uno ya tiene de positivo. Correcto, y muchas de las maniobras que tenemos radican justamente en la distribución de la grasa, reducir la grasa en la cintura, aumentar la grasa en el glúteo y las caderas y procedimientos ya de modificación ósea como RIP-SCAR o que son procedimientos dirigidos a las costillas justamente para hacer la cintura más pequeña. Justamente donde RIP-SCAR nació fue en Perú. ¿Sí? Justamente para tratar de compensar esa silueta en el cuerpo andino, ¿no? Sí, Sí, uno de los creadores fue usted, la otra Laura Cala y Raúl Manzaneda, ¿no? Y van muchos cirujanos plásticos a Perú a aprender esa técnica. Porque en Perú lo que básicamente, como mencioné hace un momento, les gusta o quieren tener más cintura y por el cuerpo, por la anatomía, de repente, al hacer una lipoescultura no se define tanto la cintura, entonces remodelar la parte ósea va a ayudar a que esa cintura se acentúe más. y entonces la pregunta que les hago a todos es, ¿a todos nos gusta una cintura pequeña? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. O sea, realmente algo que se centra en el contorno corporal es en la cintura. Entonces, una cintura angosta, pues nos permite darle proporción al resto del cuerpo. Correcto. Sí, claro, creo que la cintura es el reto más grande del contorno corporal actualmente, ¿no? Porque hacer una cintura tan pequeña, más pequeña no es tan fácil. Afortunadamente ya tenemos ahora procedimientos, pero antes, hace 5 o 10 años, no había nada de eso, ¿no? Y solo nos concentrábamos en quitar un poquito de grasa que de la cintura, no un poquito porque no quisiéramos quitar más, sino que no hay demasiada generalmente y poner la mayoría de la grasa en las caderas justamente para alternar o contrastar esa relación entre la cintura y la cadera, ¿no? Pero pues ahora ya no estamos obligados a poner tanta cadera porque ya tenemos la opción de hacer la cintura más pequeña, ¿no? Correcto. Sí, y creo que también todos indirectamente buscamos lograr esculpir un cuerpo a lo que a nosotros nos resulta atractivo, ¿no? Sin duda. Creo Sin que duda, incluso en un solo país puede haber alguien que haga mucha cadera, mucha cintura y otro hacerlo muy suave, ¿no? sí. Y creo que ahí donde también nosotros tenemos como nuestra firma es porque realmente indirectamente uno crea lo que le gusta o lo que le resulta más lindo o que tiene como ideal de belleza y después indirectamente, más allá de las variedades sociopolíticas, económicas, regionales, culturales y todo lo que puede variar el estereotipo de belleza, hay distintas personas que se identifican con esa ideal de belleza de ese cirujano o cirujana y creo que empieza a formar como ese círculo, ¿no? Que uno Esa comunidad de pacientes. que uno realmente crea lo que a uno le gusta también, más allá de los pedidos, de que creo que termina uno haciendo lo que le gusta o le gustaría ver en el Sí, cuerpo. pero allí el problema radica cuando una paciente viene y nos pide un cuerpo que no le corresponde, no porque, o sea, no es porque no querramos, sino que simplemente la anatomía que la paciente tiene
no se presta, ¿no? Estamos hablando de la paciente que tiene un sobrepeso importante y cree que con la cirugía plástica podemos lograr algo muy, muy chiquito, muy delgadito, ¿no? Y compactarla al 100%, y hay que entender pues que no. O todo lo contrario, una paciente muy delgadita que quiere ser sumamente voluptuosa y buchona, y pues no, ¿de dónde sacamos tejido, no? O sea, y vamos ahí con los implantes. Entonces, yo creo que las pacientes en general tienden a desear lo que no se tiene, ¿no? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es una realidad. Justamente, ¿verdad? Lo que uno busca o recuperar solamente el cuerpo que ya tuvo en aquellos casos que fueron madres, o no diría yo una insatisfacción, pero sí el que no tiene volumen quiere volumen, el que tiene volumen quiere disminuir, entonces Sí, es la búsqueda de, de lo que uno no tiene, o sea, que podemos coincidir en eso. sí, sí, es fuerte, y bueno, y la otra pregunta es, ¿y recae en nosotros la responsabilidad de guiar a nuestros pacientes? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que es muy importante realmente valorar a las pacientes bien adecuadamente. Una consulta es necesaria justamente para entender los deseos de la paciente, consensuarlo también con lo que se puede ofrecer y pues yo creo que si la paciente llega a una realidad junto con el cirujano, se puede hacer una cirugía muy bonita y que le vaya muy bien al paciente. Sí, ¿te ha pasado que te han llegado pacientes con deseos irreales? Sí, por supuesto. Inclusive, por ejemplo, alguna rinoplastia llegan a presentar una nariz que no es posible que se pueda realizar en ellas y uno tiene que decirles el por qué. Entonces, aterrizar en una realidad los dos y yo creo que de la mano de la información que le pueda otorgar el cirujano a la paciente puede tomar una mejor decisión Claro. y más orientada a un mejor resultado. ¿Te ha pasado, Manuel, pacientes que buscan resultados que no son nada reales? Sí, totalmente. O incluso a veces tal vez no son capaz que en un momento algunos pueden ser irreales, otros pueden ser tal vez que no sea el El momento. momento, qué interesante, qué Este, interesante. Por ejemplo, sobre todo cuando son sobrepesos o obesidad, que tal vez tiene una linda estructura ósea, muscular que se puede trabajar, sí, salud que se puede trabajar, y tal vez hay que establecer como un programa o un plan, que puede ser por etapas, de etapas quirúrgicas o etapas de cambios de hábitos, control de sobrepeso y luego la etapa quirúrgica. Es seguro que nosotros generalmente logramos con distintos tipos de técnicas quirúrgicas cosas que no se logran solo con ejercicio y dieta. Va más allá en lo que nosotros podemos crear. Pero sí, muchas veces me pasa cuando son, digamos, expectativas logrables y reales, es ajustar el timing, que sea el momento oportuno y si no, establecer un programa de trabajo para poder llegar a eso. ¿y los pacientes lo entienden o algunos se desesperan y abandonan? Hay de todo. Creo que igual cuando tenemos la oportunidad de conversar, y sobre todo cuando se forma que ya tienen alguna amiga conocida o alguien que nos conoce, o Que también, tienen como la seguridad, ¿no? Como la sí, referencia de que sí se puede hacer. exacto, o también que lo que creo que ha ayudado mucho todo el manejo de redes para nosotros es como una continuidad, como una historia de vida nuestra, de nuestro trabajo, de nuestras pacientes, que ven que es posible y que también se establece en distintas etapas. Yo muchas veces en algunas pacientes que ya vienen con un poquito más de sobrepeso o algo, digo, bueno, vamos a hacer un gran trabajo de estructura para lograr cambios que se noten, pero como cualquier obra de arte, no significa que esté terminada. Siempre existe la posibilidad de poder hacer algún pulido, algún detalle, pero para esto necesitamos trabajar 50% los dos. Yo con la parte técnica quirúrgica en sí, y tú con los hábitos de vida y los cuidados que todo merece, ¿no? Yo creo que lo que acaba de decir Manuel es muy importante porque vale la pena detenerme un poquito en esto, porque a veces las pacientes pueden llegar a nosotros con una idea de que en una cirugía puede o debe quedar todo. Y tienen que saber las pacientes que somos cirujanos plásticos, que estamos bien preparados, pero que no necesariamente podamos a resolver todos los problemas, ¿sí? Pero créanme que estén confiadas en que nuestro deseo es ayudarles. Pero a veces esa ayuda o ese punto final
a veces requiere, como dice Manuel, no un solo procedimiento, sino uno, dos o a veces tres procedimientos y que nos tengan confianza, ¿sí? Evidentemente alguien que nos oye y que no conoce mucho de medicina o de cirugía plástica va a decir, ay, pues yo no me quiero operar 20 veces, ¿no? Pero a veces lo que nos piden no es real que lo podamos lograr en una sola cirugía. No es real que lo podamos hacer en el cuerpo que ahorita tiene la paciente. Y a veces se requiere que nos tengan confianza y porque nos den la oportunidad de poder hacerlo, ¿sí? Quizá en etapas, quizá poco a poco, pero que podemos acercarnos mejor a lo que podemos lograr a veces con un solo procedimiento, ¿sí? Algo que me marcó de hace un tiempo es escucharle a usted cuando dijo, tú eliges tus batallas. Sí. Entonces ahí entendí de que nosotros debemos elegir qué tipo de paciente debemos operar. Puede venir de repente una paciente con sobrepeso, entonces no por eso lo vamos a operar. Claro. Podríamos educar a la paciente, o sea, educar para que esta paciente pueda bajar de peso, cambie el estilo de vida y tenga una actividad física y de esa manera llegue a un peso, de repente un índice de masa corporal entre 25 y 29 y nosotros podamos operarlo y no tener muchas complicaciones en de repente sacarle mucho exceso de grasa, no más de 5 litros, que normalmente debemos sacar entre 3 a 5 litros. Y además que esa paciente ya cuando mejoró, cuando ya en su chip, en su mente, cambió el estilo de vida, va a hacer que ese resultado perdure mucho más tiempo. Porque hay pacientes que vienen gorditas y creen que hacerse una lipo es para bajar de peso y no es así, es para moldear el cuerpo. Entonces, le haces la lipoescultura, después de 2, 3 años, no tiene un buen estilo de vida, engorda y de nuevo quiere hacerse una lipo. Y la idea no es eso. La idea en este tiempo, me parece, o he aprendido de ustedes, es educar al paciente, cambiarle el chip en la mente de que la lipo es para moldear el cuerpo y en ellos está en mantener ese cuerpo. Y a veces nos han llegado pacientes que piensan que porque vamos a hacer lipo, ya no van a engordar. ¿Les ha pasado? A mí sí me han llegado y todavía me lo preguntan, doctor, ¿y si me opera ya no voy a engordar? No, espérame, no funciona así las cosas. Sí. A mí, perdón. Me gustaría comentar justo, retomando un poco la pregunta que nos hizo, acerca de que si tenemos como el papel pues, de guiar a la paciente, creo que sí es importante porque debemos de concientizarla. Justo como estaban comentando ahorita, hablar sobre quizás el resultado inmediato, pues en algunos casos se ve espectacular, pero ¿qué pasa a largo plazo, no? O sea, hay que justo comentarles que bajar o subir de peso o no cuidarse o no hacer ejercicio, finalmente va a repercutir el resultado que ella está viendo y que ella, me imagino que si se quiere operar es para que por un periodo prolongado de tiempo, pues tenga ese bonito aspecto que queda después de una cirugía. Entonces sí, considero que es importante concientizarlas acerca de todo esto que estamos platicando. Pues qué difícil es a veces tener pacientes que no entienden que la cirugía se tiene que cuidar, ¿sí? Y qué difícil a veces algunos pacientes que dicen, no me voy a operar porque tengo que cuidar la cirugía. Entonces es así como que entonces no hay un compromiso, ¿no? No hay un deseo enorme, ¿no? Realmente no hay ese anhelo, ¿sí? Y se piensa en la cirugía plástica como un proceso transaccional donde yo te pago y tú me operas y me cambias y ya me resuelves la vida, sin entender que es solo un paso respecto a un cambio que ojalá y perdure porque pues es algo agradable, ¿no? Es algo que queremos que mejore, ¿no? Y quizá de repente para algunas pacientes que sí, no tienen el cuerpo bonito, pero que tienen un buen estilo de vida, después de una lipoescultura, verse así, les estimula a seguir. Sí, eso es O sea, muy bonito. eso sí es muy, muy bonito ver que a pesar del tiempo, pasa el tiempo, sigue manteniendo su cirugía, ¿no? Y te dicen, gracias doctor, verme bien, verme al espejo o lucir un vestido escotado, eso me estimula a seguir manteniendo ese estilo de vida y a seguir teniendo actividad física. Eso es muy bonito cuando vemos a unas pacientes que hacemos la cirugía y que quizá no logramos un 100%, pero que ellas con el cambio ven que es posible y le echan ganas y se esfuerzan y cuidan la dieta y todo, y de repente llegan un tiempo después y dices, ¡wow! ¡Qué padre! Y sabes que tú no lo lograste todo, ¿no? Que lograste
una parte que fue el empujón, pero que ellas son las que lograron ese cambio espectacular y la verdad se agradece, ¿no? Te hace sentir a ti muy bien, como que dices, hice algo más allá de mi trabajo, ¿no? Yo hace muchos años conocí en Chile un programa de televisión que tenía un nombre que me marcó mucho, que decía Cirugías de Cuerpo y Alma. Y yo creo que eso siempre en las pacientes se percibe mucho más allá del cuerpo, cambia muchas veces la autoestima, el desenvolvimiento social, la presentación personal, la postura, el tono de voz, la manera de manifestarse se nota esos cambios importantes. Sí. Y retomando un poco de lo que habíamos conversado recién, bueno, ¿cuál es el límite? Yo muchas veces creo que el punto cuando me entiendo con la paciente, y que siempre lo veo en ti, y por suerte he tenido la oportunidad de conocer otros cirujanos que hablan con total franqueza, yo siempre les digo, somos los dos seres humanos. Tú sos un ser humano que tiene que haber una seguridad en el procedimiento, en el tratamiento, que tiene que tener un equilibrio, que hay límites que tenemos que tener, que si los pasamos solamente empezamos a aumentar los riesgos y no beneficios. Y del otro lado estoy yo, que también soy un ser humano, también me canso, ya también pasa cierto tiempo que también no puedo tener la misma atención tanto tiempo, la fineza de los resultados, y eso es hasta comparable hasta con sentarse a ver una serie de televisión. Nadie aguanta estar 5 o 6 horas mirando cualquier serie de televisión. Hay momentos que todos nos queremos parar de la silla. Y Bueno, eso, no, eso no conoces a mi esposa, ¿eh? Está en las series y se avienta 5 o 6 horas, pero bueno, esa es otra historia. No, definitivamente no. Y es importante destacar justamente nuestra fragilidad también como seres humanos, pero eso también les brinda inseguridad a quien nos quiere escoger como cirujanos plásticos, ¿no? Pero es real, definitivamente es real. Sí, definitivamente no somos superhumanos, no somos magos como algunas que... Y eso es importante, ¿no? Que la gente también no nos idealice. Es agradable para nosotros que nos idealice, pero en el hecho de idealizarnos, también se pueden confrontar mucho cuando se dan cuenta que no somos perfectos, cuando somos falibles. Claro, sin embargo, un punto muy importante que sí es apropiado decirlo es que pues somos cirujanos plásticos certificados que de alguna manera tenemos una preparación que nos permite poderles otorgar a los pacientes buenas atenciones. Pues sí, no somos personas que eh, pues somos inherentes a nuestro medio, por supuesto, pero sí vamos encaminados y enfocados en poder brindar una cirugía con toda la mayor seguridad para nuestro paciente. Si nos podemos cansar, pero tomamos las medidas prudentes para que la cirugía vaya en buen camino. Claro, claro, porque tomamos nuestras medidas definitivamente, ¿no? Para que no medimos los tiempos, como dice Manuel, limitamos los procedimientos, nos apoyamos de otros cirujanos plásticos, etcétera, ¿no? Digo, entendemos y parte del proceso es saber que también nosotros tomamos recaudos o somos prudentes para que tenemos sistemas redundantes para que la paciente no se quede sin una atención adecuada, ¿no? Eso también es cierto. Pero a veces siento que nos idealizan, quizá no tanto en el esfuerzo, sino en el resultado. Sí, eso es importante. Y también es importante decir que no todos los cuerpos sean iguales, a pesar de que pesen lo mismo, midan lo mismo genéticamente. Pero mucha gente no lo sabe, no se da cuenta, ¿eh? Y es por eso que es importante en la consulta dejar claro ese tipo de temas. Y justamente acabas de mencionar un punto bien interesante. Justamente me doy cuenta que mucha gente no lo sabe porque piensa que el mismo procedimiento puede tener el mismo valor en todos, como si fuera un menú, Exactamente, como si fuera una receta. como si fuera una receta, como si un aumento mamario fuera igual en 10 pacientes distintos. Y no, déjenme decirles, cada paciente tiene un problema, una situación. Y el hecho de que a veces se nos acerquen y nos pregunten un costo, nada más así, sin que sepamos nada de los pacientes, pues no es un menú, no funciona así. ¿Sí? ¿Les pasa? ¿Les preguntan costos así nada más? Sí, es muy usual, a veces por redes sociales, a veces ven un resultado y ponen costo, precio, y la idea no es eso, la idea, como siempre, trato de educar a los pacientes y decirle que nosotros debemos evaluar al paciente, como bien lo manifiesta,
por ejemplo, en cirugía mamaria hay que ver cómo es la forma del tórax, cómo está la mama, si es una mama tuberosa, y ver qué tipo de implantes hay que colocar, ¿no? De repente un redondo, un Ergonomix Y 1 cada o una de esas Ergonomix cosas 2. sí genera un costo distinto y es Claro. lo que la gente no capta de nosotros, ¿no? Pero también quizá tiene que ver algunos cirujanos plásticos que nos han hecho el favor de nada más dar precios como si fuera todo un menú pues nos complica a los que queremos hacer las cosas de manera distinta. Creo que también tiene mucho que ver que en la actualidad, en la mayoría de los procesos, todo tiene que estar estandarizado. Entonces, justo caemos como en el exceso de querer estandarizarlo todo y no darnos cuenta que existen diferencias que son significativas y que justo esas diferencias que hacen a cada persona única, pues los convierte en un paciente único que requiere una valoración única y un tratamiento único. Entonces, no caer en el exceso de querer estandarizarlo todo es algo también importante. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado casi, ya estamos en la recta final de este podcast. Me gustaría nada más escuchar mensajes finales de cada uno de ustedes para que pues podamos su conclusión, ¿sí? Por favor, Hugo. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros hoy estamos en una mesa donde hay cirujanos plásticos de distintos países, pero que buscamos lo mismo. Estuvimos hablando del mismo idioma, no solamente el idioma quirúrgico, sino que un idioma de seguridad. Entender que nuestros pacientes o que nosotros buscamos lo mismo que nuestros pacientes. Cuando el paciente viene a buscarnos, nosotros formamos un equipo, no un equipo médico que nosotros tenemos y confiamos, sino que con el propio paciente. Buscamos el mismo resultado, estamos en el mismo barco. O sea que ellos confían en nosotros y nosotros, por esa confianza, queremos otorgarles lo que ellos buscan. Y eso, o sea que el hecho que nosotros no querer pasar precios o no es por no querer, sino que el paciente tiene una duda, ¿cuál es el precio? Pero nosotros tenemos la duda, ¿cuál es la complejidad de cada caso? Qué buena frase, muy bien, excelente. Alan. Me gustaría comentar, digo, fue muy interesante platicar con todos ustedes, conocer sus perspectivas y pues sí quisiera decir que en el proceso de transformación de una paciente cuando decide realizarse un cambio, es importante que nos consideren como facilitadores y que aunque sí tenemos la responsabilidad de cuidarlas y de hacer la parte que a nosotros nos toca hacerlo bien, también es una responsabilidad compartida. Y eso cuando lo entendemos Sí, y muy nos importante. apegamos, creo que vamos a conseguir los mejores resultados para ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos reunidos acá, cirujanos plásticos de diferentes partes de Latinoamérica y de México. ¿Para qué? Por un bien común, ¿no? Básicamente dar lo mejor para nuestros pacientes, de enriquecernos de su conocimiento y del conocimiento de cada uno de nuestros compañeros que estamos hoy día compartiendo. ¿Para qué? Para cada día mejorar más como profesional, como cirujano plástico, y eso se va a ver reflejado en el bien del paciente, en que tengamos de repente más conocimientos, mejores técnicas o mejorar nuestras técnicas para tener mejores resultados y como menciono, los más beneficiados van a ser los pacientes en cada uno de los países que nosotros regresemos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Orlando. Bueno, pues yo muy agradecido de haberlos conocido, entender las perspectivas que tienen, las diferencias que también existen en los diferentes países, pero sí coincidimos que buscamos lo mejor para nuestros pacientes, definitivamente. Y recalcar nada más que es muy importante la comunicación que tiene que tener el cirujano plástico con su paciente. Y Ujú. creo que eso se logra realmente en una consulta con un trato humano y realmente identificando las necesidades de la paciente y viendo qué es lo que se le puede otorgar. Muy bien. Manuel. Yo haría bueno, mucho hincapié que la comunicación es fundamental y como muchas veces le he dicho a muchos pacientes, no existe nadie que no sea yo, en el caso cirujano tratante, que quiera más que sea el resultado más exitoso, con la mayor seguridad posible y que pueda lograr la felicidad que ella estaba buscando. Pero no hay nadie que no lo desee más que yo. Y si lo puedo hacer, lo voy a hacer. En todas las cosas de la vida obviamente existen variables, que si existiera algo que yo pudiera modificar, lo haría. Claro. Sí, yo también recalco mucho eso, ¿no? El principal interesado en que todas las cosas salgan bien y que seas feliz, todos soy yo, ¿no? Nos conviene a todos, es un ganar-ganar para todos, ¿no? Pero sí es cierto, no siempre podemos, sí, lograrlo, porque pues estamos tratando con seres humanos, con distintas mujeres que tienen una historia
muy distinta de nutrición, de genética, de cambios de peso, de hasta psicológicos o psiquiátricos. Entonces, cada paciente es un reto, ¿sí? Pero confíen en que nuestra labor, nuestro interés es lograr lo mejor para ustedes y en eso todos nosotros siempre nos vamos a esforzar, a echarle ganas, a cuidar, dar lo mejor de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en los bienvenidos a ustedes por ser por ser los HDP. Bienvenidos y es un honor y un gusto para mí haber compartido con ustedes estas palabras, estos micrófonos y estas cámaras. Muchísimas gracias, pásenla bien. Gracias.